Y ahora quiero compartir con ustedes aquellos numerales que nos hablan de Cristo como el médico. En ningún momento perdamos la fe en los tormentos, en las enfermedades, en los problemas. Tener siempre la fe en el Señor, que todo va a ir bien. Dice el numeral 1503, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Como dice Lucas capítulo 7, versículo 16, todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Y ese Dios que ha visitado a su pueblo se ha quedado con su pueblo, se ha quedado con nosotros. Y Él quiere lo mejor para ti. Y Él quiere que tú seas valiente en medio de las tribulaciones. Las tribulaciones siempre son necesarias en nuestra vida para poder emprender ese camino de fe, para poder ser valiente, fuerte. Debes pasar por la crisis, debes pasar por la cruz, que al final te lleva a la fortaleza. Dice nuestra doctrina católica que la compasión de Cristo hacia los enfermos son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. En varias ocasiones, Jesús, en lugar de decir, queda sano, le decía, tus pecados te quedan perdonados. Y a la vez sanaban de su cuerpo. Jesús viene para que todos tengamos vida en abundancia. Jesús dice en su palabra, pidan y se les dará. Y esa compasión de Cristo es signo maravilloso de que el reino está cerca, de que Dios ha visitado a su pueblo. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, es decir, el alma y el cuerpo de cada ser humano. Jesús vino a curar el alma y el cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. Dice Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesús los oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así dice Dios en su palabra. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Él ha venido por los enfermos, por los pecadores. Él es el médico de los médicos. Él dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Es como si se estuviera proclamando, Él es el médico y que sana el cuerpo y también el alma. Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, es decir, a dar vida en el alma, a restaurar lo que estaba perdido, lo que estaba manchado queda purificado gracias a Cristo, que vino a curar al hombre entero de esa lepra corporal y de esa lepra espiritual. Él es el médico, dice el numeral 1503 del Catecismo de la Iglesia Católica. Él es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren
llega hasta identificarse con ellos. Qué gran compasión de Jesús, que incluso se identifica con ellos. Y por eso, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 36, dice: estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Él se identifica con los enfermos. Estuve enfermo y me visitaste. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. Y esto tenemos que tenerlo muy presente, principalmente ante tantas enfermedades que ahora están en cada persona, ante esta crisis de salud que ahora tenemos. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. A lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Jesús pasaba días enteros sanando a los enfermos. Y después por la noche llegaban más enfermos. Su atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Y Jesús no despreciaba a ninguno de los enfermos. Les curaba, les sanaba. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Dice en San Marcos, capítulo 5, versículo 34 y 36. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta, que tenga fe. Jesús, queridos hermanos, pide a los enfermos que crean. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús replicó: sí, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Porque dice en versículos anteriores de el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, dice en el Evangelio San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Pero voy a leer un poco antes del 23. Desde el 14. Dice: cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: ¿sí puedo? Todo es posible para el que tiene fe.
Así dice Jesús, todo es posible para el que tiene fe. San Marcos capítulo 9, versículo 23. Encontramos que Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar. Por ejemplo, la saliva, imposición de manos. Marcos capítulo 7, versículo 32. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. La imposición de las manos son esos signos para curar que Jesús ocupa. También la saliva. Dice Marcos 8, 22, 25. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo tocó, él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos e impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Dice la palabra, le untó saliva. Son signos que ocupa Jesús para curar. También ocupó barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo. Los enfermos tratan de tocarlo. Marcos capítulo 1, versículo 41. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. No solo los enfermos, sino también Jesús toca a los enfermos y los sana. Pero también ellos tratan de tocarlo. Marcos capítulo 3, versículo 10 dice, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se echaban encima para tocarlo. Así dice Marcos capítulo 3, versículo 10. Los enfermos se echaban encima para tocarlo. Marcos capítulo 6, versículo 56. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaba a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que la tocaban se curaban. Tocar a Jesús. Y si nos ponemos a pensar, cada vez que comulgamos estamos tocando a Jesús. No solamente tocando, sino comiendo a Jesús. Y con tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así dice Lucas capítulo 6, versículo 19. Así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Así dice el numeral 1509. En los sacramentos Jesús continúa tocándonos para sanarnos. Qué hermoso. Obra Dios en favor de cada uno de los peregrinos en este mundo. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suya sus miserias. Como dice Mateo 8, 17, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Digno es Jesús de toda honra, de toda alabanza, porque Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Isaías 53:4 dice, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Isaías 53:4. Jesús tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios. Anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal. En la cruz
numeral 1505 del Catecismo de la Iglesia Católica, en la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 6. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Así dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Y quitó el pecado del mundo. Cristo en la cruz tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos salvación. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». San Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús quita el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. La enfermedad es una consecuencia de ese pecado. A veces las familias se pelean con Dios porque no escuchó el clamor, porque se murió ese familiar. Nuestra doctrina dice que no curó a todos los enfermos, porque sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios. Porque nuestra estancia aquí en la tierra no es para siempre. Porque el Señor ha dicho en su palabra: si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda infecundo. O sea, tenemos que morir. Y Dios sabe el momento más propicio, más ideal. Dios sabe hasta cuándo vamos a llegar, hasta qué fecha Dios nos ha dado la vida. Pongámonos en las manos de Dios, porque nadie puede quitar ni poner ni siquiera un segundo a la vida de cada persona. Solo pongámonos en las manos de Dios. Y Dios sabe si conviene o no conviene. Y Dios nos va a dar conforme a su misericordia. Pero tengamos muy en cuenta que Jesús dice en numeral 1505, no curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical. O sea, la curación que Jesús hace es esa curación del alma. Esa curación del alma. Por eso Él no curó a todos los enfermos, porque esas curaciones solo eran como el signo, eran como la demostración que Él era el médico de los cuerpos y de las almas de los hombres, de cada uno de nosotros. Anunciaban una curación más radical. Es la victoria sobre el pecado y la muerte por la Pascua. En la cruz, Él tomó el peso del mal. El pecado del mundo fue quitado, del que la enfermedad no es sino consecuencia. Por su pasión y su muerte, en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Por esa dolorosa pasión, Jesús da un sentido nuevo al sufrimiento. Después del dolor, después del Calvario, viene la gloria. Desde entonces,
Este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, esa muerte de Cristo en la cruz, dio sentido a nuestro sufrimiento. Desde ese momento, Cristo nos configura con Él, nos une a su pasión redentora, y entonces nuestros sufrimientos, nuestros dolores adquieren un nuevo sentido. Queridos hermanos, pongamos la confianza en nuestro Señor. Como Él dice en su palabra, descarguen ante Él todas sus preocupaciones, dice el apóstol San Pedro. Descargar ante Él todo lo que le pasa, fiarse de Él, de manera que la angustia ya no tenga dominio sobre tu vida, porque tú, ¿quién eres para hacer algo respecto a la salud de las personas? Recordemos que Dios cura a través de los médicos. Dios cura a través de la medicina, porque es Él quien dio esa sabiduría. Es como Dios perdona a través de los sacerdotes. También Dios cura a través de los médicos. Pero también Dios a veces cura de una manera inmediata y sin recurso de médicos. Inmediatamente Él cura. Pero también recordemos que toda sabiduría, toda ciencia viene de Dios. Y es Él quien ha permitido al hombre poder atender y ayudar a los demás. Y como Él mismo dijo, todo lo que hagan con uno de ellos, conmigo lo hicieron. Él es el médico. Él es quien ayuda al médico para poder atender de la mejor manera como instrumento suyo. Y qué hermoso cuando el médico es consciente de eso y se califica y se define como un instrumento de Dios para llevar la salud a tantas personas. Pero también en ese caminar, alguna persona, algún médico podrá no creer en Dios. Y al ver tantos milagros, pues aún así endurece su corazón. Porque tenemos de todo en este tiempo. Gente que no cree en Dios. Pero Dios sigue vivo en medio de su pueblo. Dios actúa. Dios sigue obrando maravillas en medio de nosotros. Por eso debemos acogernos a Él con fe y acudir a Él como aquellos enfermos que cuando acudieron a Dios fueron recibidos con tanto amor. Que la Virgen nos ayude en este caminar de fe.